Broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Hola, muy buenos días. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo webinar organizado por el Foro LAC y la Coalición para Insumos de Salud Reproductiva. Esta vez tenemos también el coauspicio de USAID y tenemos el coauspicio de USAID y del proyecto PSM dedicado a la logística de todos los insumos que USAID provee alrededor del mundo. Espero que me estén escuchando bien. Por favor, si tuvieran problemas con el audio o si no me están escuchando, les ruego que me lo hagan saber a través de la ventana del chat. Todos están en silencio, los micrófonos están cerrados para prevenir el sonido de fondo que normalmente tenemos de las oficinas. Por lo tanto, todos sus micrófonos están cerrados. Este webinar está siendo grabado y tendremos un enlace, una liga, un link al audio y video a partir del día de mañana o el día lunes. Compartiré con ustedes y así, si en caso alguien de su oficina o de su organización no ha podido ver este webinar, lo podrán ver en video. Tenemos un canal YouTube donde pueden tanto ver la presentación y tener el audio. No vamos a abrir los micrófonos, sino hasta el final, en donde nos encantaría que levantaran la mano para poder abrir el micrófono y así puedan hacer sus preguntas. Junto a su nombre hay una figurita de una mano. Si ustedes hacen clic en esa mano, yo puedo ver quién quiere hacer una pregunta y la podré responder. Así que por favor, no sean tímidos y levanten la mano cuando lo estimen conveniente. El día de hoy vamos a tener una presentación muy interesante sobre el seguimiento del cambio en la disponibilidad de métodos anticonceptivos modernos en farmacias del sector privado entre el 2014 y junio del 2017. Este es un trabajo que USAID a través del proyecto Global Health Supply Procurement, PSM, lo financió con el Instituto IQVIA. IQVIA es un instituto que antes nosotros lo conocíamos como IMS. El propósito de este estudio fue básicamente el conocer si habían fluctuaciones en el uso y la disponibilidad de anticonceptivos a raíz de la epidemia del Zika. Tenemos los países en donde se hizo este estudio: Brasil, Guatemala, Honduras, Nicaragua y República Dominicana, y lo vamos a ir viendo poco a poco. Yo no soy autora de este estudio. El autor es Peter Stevens, pero Peter Stevens no habla castellano, así que Peter va a estar disponible para responder a algunas preguntas mientras yo hago la presentación. Entonces tenemos ya a Peter Stevens. Déjenme un minuto. Good morning, Peter. This is Milka. Hi, Milka. It's Peter. We are starting the webinar in Spanish, so yes, we will come back to you for any questions. Please mute your microphone, and we will continue.
Como ven, Peter solo habla inglés, por lo tanto vamos a utilizarme a mí para hacer la presentación y luego Peter me ayudará con las preguntas. Entonces, ¿cuál ha sido el propósito de este estudio? Vamos a la primera lámina. El propósito es comprender mejor la disponibilidad de anticonceptivos en los países donde USAID no tiene presencia local, sobre todo en aquellos países que se han graduado de la asistencia en planificación familiar y de la donación de anticonceptivos y donde tenemos información de Quality Improvement, de mejora de la calidad por sus siglas en inglés. El alcance, como les decía hace unos segundos, es Brasil, Guatemala, Honduras, Nicaragua y República Dominicana entre el 2014 y junio del 2017. ¿Y cuáles son las preguntas claves que este estudio quería resolver? Número 1, el porcentaje del mercado total que recibe sus suministros a través de farmacias minoristas, farmacias del sector privado, y donde la información del sector público o de otro sector no privado esté disponible. O sea, teníamos que tener dos variables: información sobre las farmacias del sector privado, y con el fin de tener una comparación debíamos tener información tanto del sector público como de otro sector no privado, como por ejemplo la seguridad social. Otra de las preguntas claves que el estudio quería abordar era la tendencia en las ventas de anticonceptivos modernos en estas farmacias. Y estas tendencias de las ventas, tanto por método, por mes y por estado. Acá hemos utilizado la palabra estado, pero dependiendo de cada país es por cada región, por cada provincia, por cada distribución geográfica en la que el país estuviera dividido. Y finalmente queríamos como otra de las inquietudes para este estudio era cuál había sido el impacto de la epidemia del SIDA y del Zika y de la infección por Zika en las ventas de anticonceptivos modernos. Si en algún momento sienten que voy muy lento, es porque tengo que manejar la plataforma y tengo que hacer la presentación. Por eso es que quizás en algún momento me van a sentir que hago pausas, pero es que también tengo que manejar la plataforma del GoToWebinar. Así que les agradezco su paciencia. Siguiente lámina. Resumen ejecutivo de esta presentación. Method mix, o la mezcla anticonceptiva de métodos, ¿no? La combinación de métodos. Los grandes cambios en los precios del comercio, debido en parte a la disminución de los valores de la moneda local en todos los países, pueden estar contribuyendo a los cambios en la mezcla de métodos. ¿Qué quiero decir con esto? Que además de la fluctuación en el consumo, tenemos que recordar que nuestras monedas han tenido fluctuación con respecto al dólar americano. Por lo tanto, los cambios que podamos ver en las siguientes láminas de los precios se deben no solamente a cambios en los patrones de consumo, sino también a cambios del valor de la moneda. En Honduras y Nicaragua tenemos en especial el impacto del ingreso de un nuevo inyectable trimestral
dentro de la mezcla de métodos, ¿no? Hay un nuevo inyectable que se empieza a vender, es un inyectable proveniente de Pakistán, genérico, es un genérico de 3 meses, es el medroxiprogesterona, acetato de medroxiprogesterona, que entra en el mercado de Honduras y Nicaragua y impulsa cambios en el consumo en Nicaragua, pero no en Honduras, ¿no? Lo que es un dato bastante peculiar. Los mercados de Centroamérica aún están muy concentrados, lo que significa que los aumentos de precios producen poca reacción en la competencia, ¿no? Los mercados son pequeños aún, están muy concentrados y por lo tanto hay poca competencia y poca reacción con el aumento de precios. ¿Qué conclusiones podemos tener con relación al efecto del Zika? En Brasil, el análisis de los valores atípicos continúa sugiriendo que el crecimiento general y desarrollo es más alto en las regiones donde las tasas de Zika son más altas. No obstante, el crecimiento se da antes del primer informe del Zika y no hay ninguna evidencia de un aumento después del Zika. O sea, a pesar del Zika, no hemos visto un crecimiento en el consumo anticonceptivo, a pesar de todas las advertencias de malformaciones congénitas, del problema de la microcefalia, etcétera. Vemos que hay un crecimiento en el consumo anticonceptivo antes del primer brote del Zika y no hay ninguna evidencia de aumento después de que se declara la epidemia. Lo que no sabemos, y que es una pregunta, es si el aumento de precio debido a la caída del real y hacen que los anticonceptivos modernos estuvieran fuera del alcance del bolsillo de las usuarias o que las usuarias comenzaran a migrar del sector privado y fueran a conseguir sus anticonceptivos en el sector público. Otra conclusión que tenemos es que en Guatemala y en República Dominicana el análisis tanto a nivel de regiones como de información nacional respectivamente sugieren que el Zika se asocia con el aumento en el uso de anticonceptivos modernos distribuido a través de farmacias minoristas privadas. En Honduras y en Nicaragua, ninguna evidencia de un efecto Zika en el consumo de anticonceptivos. Sin embargo, tenemos que tener en consideración que las tasas de infección por Zika, tanto en Honduras como en Nicaragua, son significativamente más bajas que en el Brasil, ¿no? Una de las conclusiones del estudio es que probablemente algunas de las usuarias migraron al sector público. Entonces, vamos a el cuadro en donde tenemos datos procedentes de farmacias y mayoristas farmacéuticos. Siempre estamos hablando del sector privado, ¿no? Entonces tenemos países, la fuente de los datos, 338 mayoristas, por ejemplo, en Brasil, y un aproximado de 100 farmacias, ¿no? De estos 338 mayoristas, aproximadamente 1% no proporcionó información. Y las 100 farmacias no tenemos un estimado. Entonces, nosotros acá estamos calculando cuánto los mayoristas venden y vemos si están por debajo o por encima
en cuanto a precisión. En Brasil logramos una precisión del 99%, en República Dominicana del 73.5%, Guatemala 83.5%, Honduras 82%, Nicaragua 75.1% de precisión. Entonces, estamos viendo estas comparaciones a nivel estatal en todos los países, excepto en República Dominicana, ya que el tamaño de la muestra no fue suficiente. Solamente pudimos tener información de 89 farmacias de un universo de 1980, por lo tanto era la muestra muy pequeña, ¿no? El algoritmo que se utilizó permitía redistribuir el nivel del país en base a encuestas bianuales, ¿no? Cada 6 meses, semestrales. Entonces, esto tenemos como los datos procedentes de farmacias y mayoristas. Advertencias claves del estudio. El alcance de este estudio es solo la farmacia minorista del sector privado. Sabemos que, por ejemplo, en Brasil tenemos todas las farmacias públicas y estas farmacias tienen las farmacias populares tienen cuadros específicos que podríamos compartir con quien esté interesado, pero el alcance del estudio es solo en la farmacia privada y minorista. Tenemos también una advertencia clave. En cuanto a los DIUs y a los implantes, tenemos una cobertura limitada también. ¿Por qué? Porque normalmente no se dispensan en farmacia, ¿no? Es muy raro que una usuaria o un usuario llegue a una farmacia privada a solicitar un DIU o un implante. Usualmente ellas van a acceder a esos métodos en un servicio de salud y no en una farmacia privada. Por lo tanto, el estudio se trata de un análisis del efecto del Zika, principalmente en anticonceptivos orales de emergencia e inyectables distribuidos por farmacias minoristas. Tenemos también algunos datos procedentes de mayoristas farmacéuticos, sin embargo, no tenemos cobertura de condones, excepto en Brasil, donde logramos conseguir una cobertura de condones. ¿Por qué? Porque los países no colectan información sobre el consumo de condones, excepto en Brasil. Y en Brasil aproximadamente 50% del consumo de condones es consumo de bolsillo. Los precios que se han utilizado son los precios comerciales, no es el precio del consumidor, sino el precio comercial. Brasil proporciona algunos anticonceptivos orales y algunos inyectables de forma gratuita a través de farmacias privadas en el sistema de farmacia popular, que es muy común en Brasil. Y la función del sector privado en la distribución, por lo tanto, es superior que en otros países, ¿no? Ya que en Brasil tienen este mecanismo de la farmacia popular, donde uno va a la farmacia con un voucher y consigue su anticonceptivo de manera gratuita. Es una forma de suplir al consumidor a través del sistema privado con el uso de la farmacia popular. Entonces, en la agenda para esta presentación es la que están ustedes viendo en pantalla. Vamos a primero conversar un poco sobre Brasil, sector privado, sector adinerado en Brasil, mezcla de métodos e impacto del precio,
a lo largo del tiempo, mezcla de métodos y valores atípicos. Tenemos algunos valores que salen de la escala y que vamos a ir viendo en las gráficas. El SICA, vamos a ver el análisis en cuanto a tiempo, análisis nacionales en cuanto al tiempo, al transcurso de los meses del estudio, y también análisis a nivel regional en Brasil. En Centroamérica vamos a ver los volúmenes en la farmacia minorista versus el consumo de los afiliados de IPPF, mezcla de métodos e impacto del precio, y análisis del impacto del SICA tanto a nivel nacional como a nivel regional. En República Dominicana vamos a ver también la mezcla de métodos a lo largo del tiempo y el efecto de SICA utilizando también el análisis temporal mes a mes. Y tenemos un apéndice que, si tenemos el tiempo, lo vamos a poder ver en cuanto al programa de farmacias populares. Entonces empezamos con el Brasil. Si vemos en este mapa, ¿no?, de Brasil, hemos dividido el país en 5 regiones: el noreste, el norte, el centro oeste, el sudeste y el sur. Y lo tenemos en colores para que ustedes puedan darse cuenta de cuáles son las fluctuaciones. La región más adinerada en Brasil es el sur, la que está en color gris en nuestro mapa. Y la más pobre es el noreste, que está en un color aqua, ¿no?, acuamarina, en la parte noreste del país, ¿no? Es un color medio, es un color medio amarillito. En su pantalla debe salir un color medio amarillo, noreste. Tenemos, con el fin de poder tener una mejor comparación, hemos utilizado como una de las variables los años protección pareja adquiridos en farmacias en las regiones más adineradas. Entonces, si vemos en el gráfico de la derecha, tenemos en el eje X el porcentaje del ingreso promedio per cápita. Si ustedes ven, en el centro oeste, en el sur, ¿no?, los ingresos per cápita son bastante mayores que en el resto del país, ¿no? Centro oeste, sudeste, sur suben el porcentaje del ingreso promedio per cápita. Es 17% más alto que el nivel que hemos considerado como punto 100. Y vemos que los años protección pareja van variando y son bastante menores en las poblaciones que están ubicadas en las regiones más pobres del país. Los anticonceptivos orales son el método más común en farmacia privada, pero los inyectables y los anticonceptivos de emergencia han demostrado un mayor crecimiento porcentual, mientras que algunos de los anticonceptivos orales van disminuyendo en los últimos tiempos. Los anticonceptivos orales realmente están sufriendo en todos los países, no solamente en estos 5 del estudio, están sufriendo una caída bastante grande, y el anticonceptivo de emergencia, ¿no?, está tomando una preponderancia importante. Así que si lo ven aquí en
todavía vemos que los anticonceptivos orales tienen una participación en la torta bastante grande, está en color marrón en su pantalla, y vemos que los inyectables trimestrales han aumentado en 21.6%, los anticonceptivos de emergencia en 15%, el condón en 12.4%, el inyectable mensual en 5.6%, y los anticonceptivos orales habían disminuido en menos 4.8%, ¿no? Este es el total anual móvil, el TAM o el MAT, como se dice en inglés. Estos son los crecimientos y las caídas por método en todos estos 12 meses, ¿no?, que estamos viendo en la gráfica. Ahora, vamos a ver el precio por años protección pareja en reales, en la moneda brasilera, afectadas por la pérdida del valor, o sea, la devaluación del real frente al dólar americano. Sin embargo, el precio de los anticonceptivos orales incluso continúa aumentando después que el real se recupera y se estabiliza. Entonces, yo quiero que acá vean el precio en el cuadro que está a la derecha de su pantalla, donde estoy poniendo mi mouse, el precio por año protección pareja en reales, si lo vamos viendo, está subiendo mes a mes, y cuando esta línea punteada nos está dando la estabilización del real, incluso a pesar que el real se estabiliza, vemos que también la tendencia al alza sigue en todos los métodos, ¿no? Ahora, aquí este es un cuadro que le hemos dado vueltas. Si ven ustedes, el 0.6 está acá arriba, el 1.2 está acá arriba, está aquí abajo, porque ese es el valor relativo del real frente al dólar americano, ¿no? Vemos que tuvo una devaluación hasta el 36% acá en esta cima, que coincide. Por eso es que hemos dado la vuelta al gráfico, para que vean ustedes cómo la curva coincide con las curvas de aumentos de los precios de los anticonceptivos. Okay. La mezcla de métodos difiere muchísimo entre el norte y el sur del país, ¿no? Entonces vemos que el valor atípico menor es en los anticonceptivos de emergencia en esta región de Roraima. En Amapá, el valor atípico mayor, o sea, el outlier más grande, son los anticonceptivos de emergencia y los inyectables. En la zona del Amazonas, el valor atípico menor es el de los inyectables, y en Bahía el valor atípico mayor es el del inyectable trimestral. Y cómo iba el Zika en Brasil. Estamos entre los años 2015-2017, donde el pico mayor lo tenemos en los primeros meses del 2016. En celeste tienen los presuntos casos que no fueron confirmados, o sea, no hubo un análisis laboratorio para confirmar, hubo presunción, y los casos confirmados los tenemos en azul. Como vemos, el pico más alto ha sido casi de 10.000, más de 10.000 casos confirmados, cuando hemos tenido presuntos en casi 23.000, ¿no? El primer caso confirmado se tuvo en enero del 2015. No hay mucha información sobre el número de casos en el 2015, pero sí hemos notado
una drástica caída, como ven acá, en los últimos meses del 2016 y en el 2017, ¿no? Distribución espacial, 2015, principalmente en la región noreste, que es la región que hemos indicado anteriormente es la región más pobre. 2016 al 2017 tenemos una mayor dispersión regional, a pesar que tenemos aún números de casos más altos en el noreste y en el centro oeste, ¿no? Bahía, Tocantins, Mato Grosso, Alagoas y Río de Janeiro son las zonas donde hubo más casos. Entonces, tenemos dos hipótesis, ¿no? Se han creado dos hipótesis. La primera hipótesis sería que la región del noreste debería mostrar un aumento mayor en el consumo de métodos anticonceptivos que otras regiones entre el 2014 y 2015 debido a este aumento de la incidencia del Zika. Y la segunda hipótesis es que el noreste y el centro oeste debería mostrar un mayor aumento entre el 2015 y julio del 2017. Sin embargo, esto es lo que vemos, ¿no? Hay valores atípicos que vemos, hay un aumento drástico en estas regiones donde el Zika fue más prevalente, o sea que estos gráficos me están demostrando que mi hipótesis número 1 sugieren que era correcta. En cambio, en el año 2017 versus el año 2015, la hipótesis número 2, vemos que el crecimiento fue menor, ¿no? Y por lo tanto, los valores atípicos fueron menores en estos años, lo que desarma la hipótesis 2 de un mayor consumo. Así que en la hipótesis 1 sí hubo un mayor consumo, pero en la hipótesis 2 lamentablemente hubo menos consumo. Entonces, acá tenemos un análisis mensual de años protección pareja y lo que vemos es que el crecimiento de los años protección pareja se da antes, lo vemos aquí, ¿no? Teníamos estos niveles, si pueden ver mi mouse, y tenemos un gran crecimiento con antes del primer Zika reportado, y luego más o menos tenemos fluctuación de mes a mes, pero el crecimiento fue antes del Zika. Y en la región de Bahía, ¿no? Vemos que este fue el primer Zika reportado, pero vemos que el crecimiento se empezó antes del primer Zika reportado. Entonces, ese crecimiento realmente no fue influenciado por el Zika, porque ya el crecimiento empezó antes del primer caso. Y lo mismo nos pasa con Pernambuco, en donde el crecimiento también se da antes del primer reporte de Zika. Entonces, ¿qué podemos resumir en cuanto a las cifras que hemos visto en Brasil? Que los volúmenes del sector privado se han concentrado en las áreas más adineradas, hacia el sur. O sea, hemos tenido un aumento en el consumo de la mezcla anticonceptiva en el sector privado en las zonas del sur. La mezcla de métodos se ha
ha permanecido relativamente estable, en que los anticonceptivos orales siguen siendo los más populares, sin embargo con tendencia a la baja, mientras los inyectables y los anticonceptivos de emergencia experimentan el mayor crecimiento porcentual. Y el consumo de anticonceptivo oral de farmacia privada minorista disminuye con el tiempo. Precios por años protección pareja. Han habido aumentos drásticos en el precio promedio por años protección pareja, debido en parte a la devaluación del real frente al dólar americano, y el aumento de los anticonceptivos orales después de la recuperación del real también pueden explicar la disminución de su participación en la torta del mercado, ¿no? Hay que tener eso también en cuenta. Igualmente, ese aumento en el precio de los anticonceptivos por la devaluación del real pueden haber ocasionado una migración hacia el sector público o hacia la farmacia popular. Zika. El análisis de los valores atípicos indica un crecimiento significativo en los estados con tasas más altas de Zika, es decir, en el noreste. No obstante, el crecimiento comienza antes del primer caso de Zika reportado en la epidemia actual. En los otros estados sí no vemos crecimiento a pesar del Zika. Ahora vamos a tomar un avión e irnos a Centroamérica, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Entonces vamos a ver estos tres países, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Lo que podemos ver en estos tres gráficos, si ustedes ven acá, el azul es el afiliado de IPPF, o sea, las profamilias locales, todas las organizaciones de provisión de servicios de salud sexual y reproductiva afiliados al IPPF. Y en color naranja tienen ustedes la información de las farmacias privadas minoristas. La información del 2012 también sugiere que en el sector privado, en Guatemala, tenemos la cuarta parte del tamaño de las compras del Ministerio de Salud en Guatemala. O sea, 25% de lo que se compra por el Ministerio de Salud de Guatemala se expende por el sector privado, ¿no? En cantidad. En el caso de Honduras vemos que la participación de IPPF, del afiliado de IPPF, Ashon Plafa, es sumamente alto en comparación con las farmacias minoristas, y acá estamos viendo en anticonceptivos orales, en inyectables, y finalmente en Nicaragua, farmacias en azul y el seguro social en color naranja, Instituto Nacional del Seguro Social, y la información sugiere que el sector privado es similar al seguro social, el cual cubre al 13% de la población en Nicaragua. Entonces acá tenemos unos buenos ejemplos en donde podemos ver en Guatemala y Honduras que la participación del afiliado de IPPF es realmente preponderante, y en Nicaragua vemos que tanto la farmacia como el seguro social cubren aproximadamente la misma cantidad de personas en años protección pareja. Mezcla de métodos. Hay que mencionar en estos cuadros, ¿no?, que en el caso de Honduras
La píldora anticonceptiva de emergencia no está aprobada, por lo tanto no tenemos dato de píldoras anticonceptivas de emergencia en Honduras. En Guatemala y en Nicaragua vemos el volumen de años protección pareja de acuerdo a los métodos que se expenden en farmacia. Y como vemos, anticonceptivo oral, anticoncepción oral de emergencia, el inyectable mensual, son métodos que tienen una gran parte de la torta de la mezcla. En Nicaragua, el inyectable mensual, acá en naranja, sumamente alto, y la anticoncepción de emergencia, prácticamente la mitad de lo que se expende en farmacia minorista, también en años protección pareja. Como ven ustedes, esto es una relación realmente directa con la necesidad que existe de tener un método que permita tener cobertura de manera inmediata y de emergencia, y asimismo para muchas parejas que tienen sexo ocasionalmente y que recurren a el método de emergencia para evitar usar otro método permanente, ¿no? Entonces aquí vemos una gran consumo de la anticoncepción oral de emergencia. Y en Honduras el anticonceptivo oral, como lo vemos, una gran parte del mercado. Puede ser también que aquí se oculte mucho el uso de anticoncepción oral de emergencia utilizando el método USPE, eso no lo podemos determinar, pero no hay producto dedicado de anticoncepción de emergencia. Y el inyectable mensual también con una gran proporción del mercado. Cuotas de mercado tomados por anticonceptivos de emergencia en Nicaragua y explicada por la diferencia de precio y o presencia local. En Nicaragua solamente hay una marca de anticonceptivo de emergencia, mientras que en Guatemala tienen dos marcas, pero ninguna se superpone. Es posible que la diferencia sea que los anticonceptivos de emergencia en Nicaragua sean producidos localmente por una fábrica que se llama Pancima, ¿no? Entonces vemos que en Nicaragua el consumo de anticonceptivos de emergencia y el precio, acá estamos precio, ¿no? Y consumo, vemos que el precio del anticonceptivo de emergencia es sumamente bajo y probablemente es relacionado con el hecho de que hay un fabricante nacional, y el inyectable trimestral también con un precio bastante bajo, ¿no? Los anticonceptivos de emergencia son relativamente menos costosos en Nicaragua que en Guatemala. En Guatemala, como lo vemos, está a 1.2 dólares versus 0.3, o sea, 30 centavos de dólar en Nicaragua. Acá también pueden ver las diferencias en los precios de parches, anillo vaginal, anticonceptivos orales, DIU de 5 años, inyectable mensual. El volumen disminuye levemente en general en Guatemala, pero los cambios drásticos en la mezcla anticonceptiva parecen correlacionarse con ajustes de precios y no con el impacto del Zika. Entonces aquí vemos cambio en los APPs, o sea, en los años protección pareja, con los meses en que se tomaron todos los datos. Hemos visto que existen 42 marcas de anticonceptivos orales,
pero se concentran en solo 2 o 3 fabricantes. O sea, tenemos 2 o 3 fabricantes que producen una variedad de marcas y se expenden a nivel de la farmacia privada. En Nicaragua tenemos un crecimiento en el total de años protección pareja, a pesar del incremento de precios en los inyectables, excepto en el inyectable trimestral, donde tenemos la entrada al mercado de un inyectable trimestral procedente del Pakistán. Y ese nuevo participante influye para una reducción de precios, ¿no? Este nuevo inyectable trimestral fue lanzado en julio del 2014, fabricante pakistaní, y el precio es de aproximadamente un cuarto del precio de la Depo-Provera de Pfizer, o sea, 25% del valor de Pfizer. En Honduras, el total de los años protección pareja crece a pesar también del aumento constante de precios debido al 14% de la disminución de la moneda local frente al dólar americano. Acá también tuvimos una devaluación y a pesar de eso, los años protección pareja y el consumo de la mezcla anticonceptiva se mantuvo en alza, ¿no? Como ven, el inyectable trimestral aumenta en un 29%, anticonceptivos orales en 15%, el promedio general es de 12% de aumento, el inyectable mensual sí ve una disminución del 1%. Zika en los países de Centroamérica. Acá tenemos una conducta un poquito diferente del Zika en cada país. Los picos en cada país se dan en distintos momentos. El pico de la epidemia en Guatemala sucede en abril del 2016, mientras que en Honduras en enero del 2016 y luego un pico un poco más pequeño en junio del 2016. En Nicaragua el pico de la epidemia ocurre en el 2016 en agosto. En Guatemala 3 regiones, Chiquimula, Santa Rosa y Zacapa, son las más afectadas, ¿no? Y el pico que se da en el 2017 es solamente un sexto del 2016. O sea que vemos que en 2017 la epidemia se reduce no solamente en Brasil, sino en todos los países, estos 3 países en Centroamérica. En Honduras, los estados más afectados por el Zika fueron Cortés, Francisco Morazán y Lloro. Y en el 2017 prácticamente no hubo ningún caso de Zika, o los casos que se reportaron no fueron estadísticamente significativos. En Nicaragua vemos que lamentablemente no existe un desglose regional. Se buscó información, pero no ha habido información, no hemos logrado conseguir información disponible regional. Pero en el año 2007, al igual que en los otros 2 países, tenemos un 99% de reducción de los casos confirmados, ¿no? Entonces, ahora veamos el crecimiento de los años protección pareja en Guatemala previo al primer reporte del Zika. Las tendencias nacionales, tanto en Honduras como en Nicaragua, son difíciles de interpretar. ¿Por qué? Porque tenemos a este nuevo inyectable pakistaní que realmente alteró la dinámica y la distribución del mercado.
Entonces vemos acá estos tres gráficos. El primero es el de Guatemala, en donde vemos años protección pareja versus los meses, y acá los picos y de Zika, ¿no? Tenemos acá el primer reporte de Zika, el primer pico de Zika, el segundo pico de Zika, y acá vemos cómo los años protección pareja van subiendo y bajando. Lo mismo pasa en Honduras, ¿no? Primer caso reportado de Zika, primer pico de Zika, el segundo pico de Zika. Y en Nicaragua, también con 6 meses después de la entrada del nuevo participante, en donde vemos estos picos de consumo. Entonces, ¿qué cosa hemos hecho en los tres países? Básicamente hemos estudiado 24 meses, ¿no? Desde el 2014 hasta junio del 2017, y hemos estudiado un año después del lanzamiento del nuevo participante del inyectable de Pakistán. ¿Qué hipótesis hemos hecho? La primera hipótesis es que los estados con un Zika alto en total crecen más rápido que otras regiones después del pico del Zika. Y la segunda hipótesis es que cada región donde hay un pico alto de Zika muestra un crecimiento más alto después del pico del Zika. ¿Qué advertencias tenemos que tener para interpretar estos resultados? Que la información redistribuida solo está disponible para 24 meses, o sea, tenemos 2 años de información. En Guatemala, antes del pico del Zika, tenemos 8 meses de información. En Honduras tenemos los 5 meses antes del pico de Zika, y no hay información regional sobre los casos de Zika en Nicaragua. Por lo tanto, no los hemos incluido en este análisis. Entonces, ¿cuál es nuestra hipótesis número 1? Dijimos que las regiones con estados altos, ¿no?, de Zika y el consumo de los anticonceptivos. Entonces tenemos el crecimiento porcentual en los estados altos de Zika. Vemos que en Guatemala, en los estados con mayor prevalencia de Zika, hubo un incremento del 14% en la mezcla anticonceptiva, en el consumo de la mezcla anticonceptiva. En otros estados donde no hubo Zika, incluso ha habido una disminución. En Honduras, los estados que tenían mayor prevalencia de Zika suben el consumo, y los otros estados, aunque no tenían presencia del Zika, también tienen un aumento en el consumo de farmacias privadas. Y aquí podemos ver el cuadro ya desglosado en las 3 regiones, Chiquimula, Santa Rosa y Zacapa. Tenemos los 3 colores, los trimestres desde agosto 2015 hasta junio del 2017, y cambios en los años protección pareja, ¿no? Pero ya vemos que el consumo va subiendo antes del pico. En Honduras también tenemos las 3 regiones, Cortés, Francisco Morazán y Lloro. Este es el pico, y también vemos el crecimiento luego del pico. Entonces, ¿qué conclusiones podemos dar para los 3 países de Centroamérica? La mezcla de métodos, vemos
que hay unas diferencias dramáticas en la mezcla de métodos impulsados por los precios y por las licencias de anticonceptivos de emergencia, ¿no? El hecho de tener los anticonceptivos de emergencia. El nuevo inyectable trimestral de Pakistán realmente causa un cambio importante en la mezcla de métodos en Nicaragua. Con relación al Zika, las tendencias a nivel nacional en todo el periodo de estudio son un poquito difíciles de interpretar debido a al ingreso del nuevo inyectable trimestral de Pakistán al 25% del precio del inyectable que se vendía anteriormente. Y no obstante, el análisis a nivel estatal sugiere que los estados con alto Zika muestran tasas de crecimiento más altas, especialmente en Guatemala. Ahora vamos a ver un poco la República Dominicana. Vamos a ver acá la plataforma. Sigue todo funcionando, parece bien. Espero que me estén escuchando todos bien. Anita, is the audio okay? Can you hear me fine? I need your feedback. Yes, we can hear you very well. Sorry, I just had to unmute. No, it's fine. Thank you. Thank you so much. Entonces, método combinado dominado por anticonceptivos orales y anticonceptivos de emergencia que continúa creciendo. Esto es bien importante en República Dominicana. La mezcla de métodos sigue siendo dominada en farmacias, acuérdense, siempre estoy repitiendo y lamento ser tan repetitiva porque quiero que se acuerden que estamos viendo solo farmacias del sector privado, farmacias minoristas. Anticonceptivos orales siguen dominando el mercado en farmacias minoristas. Y miren ustedes la enorme participación del anticonceptivo oral de emergencia, ¿no? El anticonceptivo de emergencia constituye aproximadamente ahora 60% del precio de los años protección pareja que el anticonceptivo oral. Así que esos son los volúmenes de ventas que estamos viendo en las farmacias privadas. Cambio en los años protección pareja con el tiempo. Acá estamos viendo el inyectable mensual, un poquito en bajada. Sin embargo, los anticonceptivos de emergencia en subida, anticonceptivos orales en subida. Okay. El inyectable trimestral sí presenta un gran aumento en su precio, pero un volumen de acciones insignificantes, ¿no? Es el volume share, o sea, el volumen de la parte del volumen es bastante menor que los demás métodos. Zika en República Dominicana. Acá tenemos los casos sospechosos, que son, como vemos, está en color celeste, y en el azul un poquito más oscuro, los casos confirmados. Como vemos, tenemos muy pocos casos confirmados debido a que probablemente las pruebas diagnósticas no fueron utilizados para estos casos. Hemos llegado a 350 casos, ¿no?, en los picos, pero eran casos sospechosos y solamente se podían confirmar entre 30, más o menos 25, 30 en estos cuadros, como lo pueden ver aquí en el cuadro. Entonces tenemos cambios en los años protección pareja con el primer caso de Zika y luego en el pico de Zika, ¿no? Estamos viendo que el aumento ha sido anterior al primer Zika, pero después ha habido un aumento sostenido. ¿Y qué conclusión podemos
podemos, qué conclusión podemos dar aquí? La mezcla de métodos sigue estando dominada por los anticonceptivos orales y anticonceptivos de emergencia, con el precio por años protección pareja de los anticonceptivos de emergencia relativamente bajo. Y vemos un rápido crecimiento posterior al Zika en el consumo de anticonceptivos y en los años protección pareja. Conclusión. Hemos podido analizar 30 meses de datos de mercado con suficiente poder para permitir un análisis mes a mes por región del país y por país. Las comparaciones con los volúmenes del sector público son limitados debido a la falta de disponibilidad de datos estatales. Ha sido sumamente difícil poder conseguir datos publicados por los gobiernos en cuanto a la provisión de anticonceptivos. La mezcla de métodos. La disminución del valor de la moneda, del real en Brasil en comparación con el dólar, la devaluación del dólar, puede estar contribuyendo a los cambios en la mezcla anticonceptiva en Brasil, aunque la información mensual sugiere que hay otros factores en juego, por ejemplo, la venta de anticonceptivos orales en Brasil. Los inyectables, especialmente los inyectables trimestrales, muestran la mayor variación a lo largo del tiempo, debido en parte al ingreso del nuevo inyectable de Pakistán, aunque la información mensual muestra una reversión en Honduras que las encuestas pueden haber pasado por alto y valdría la pena investigar un poco más, ¿no? La anticoncepción oral de emergencia tal vez es el método más popular de lo que mucha gente cree, al menos en estos países y en ciertas regiones de estos países. Muchas personas no están conscientes de la increíble participación que tiene la anticoncepción oral de emergencia en el mercado privado, pero como hemos visto en estos gráficos, el rol de la anticoncepción oral de emergencia es enorme. Efecto Zika. No existe una correlación clara con la adopción de anticonceptivos modernos en Brasil, Nicaragua o Honduras, incluso en los estados con las tasas de infección más claras. No existe una correlación clara con la adopción de anticonceptivos modernos en Brasil, Nicaragua y Honduras en el consumo que vemos en farmacias del sector privado. El Zika sí está asociado en Guatemala y República Dominicana con un aumento en la compra en farmacias del sector privado. Datos rutinarios del mercado, capacidad para rastrear los cambios en el volumen, el precio y los participantes a nivel local, nos permite comprender las asociaciones con las actividades del mercado y evaluar o planificar intervenciones. Entonces, esta es toda la presentación. Me disculpan si algunas cosas no son muy claras. Como les repito, yo he tratado de representar al investigador principal, a Peter Stevens, en este webinar. Así que mis disculpas si algunos de las explicaciones que di no han sido tan claras como ustedes quisieran. De todas maneras, tenemos a Peter en la línea y si ustedes quisieran alguna aclaración, alguna pregunta, como les dije al inicio, tienen una manito junto a su nombre. Si ustedes marcan esa manito, puedo yo abrir el micrófono.
Así que estoy a la espera de sus preguntas. Y si en caso no tuvieran micrófono, por favor, pueden hacer sus preguntas de manera escrita en la parte donde dice questions, preguntas. Así que a su orden, esperando sus preguntas. Peter, we're waiting for questions, so please hold on, stay online, and I'm here waiting for questions. Este webinar ha sido grabado, así que por favor no hay ningún problema. Si quieren tener acceso al PowerPoint y a los cuadros, los van a tener a través del canal de YouTube sin ningún problema. So we have the first question here, Peter, from Beatriz Plaza. What is the criteria that you use to select the countries? ¿Qué criterio tuvo de selección de los países? The selection criteria were primarily those where Zika had been or was a problem. That USAID were obviously interested in determining whether or not there were things that they might be able to do. And secondly, where we had existing data. Okay, so let me respond. Beatriz, los criterios de selección fueron los siguientes. Número uno fue países donde la prevalencia del Zika fuera importante y países donde USAID pensaba que podía hacer programación técnica de algunas intervenciones para paliar los efectos del Zika. Así que esos fueron los criterios. Prevalencia del Zika y países en los que USAID estaría interesado en apoyar algunas intervenciones para la epidemia. Tenemos otra pregunta de Edgar Narváez. Gracias, Edgar, tú siempre estás en todos nuestros webinars. Nos compartirán el estudio. Que yo sepa, tenemos solamente este PowerPoint, pero déjame preguntar. Peter, is there a written study? Like, do you have just the PowerPoint or do you have some written study? At the moment, it's just a PowerPoint. I think there is an intention to submit for publication. All right, thank you so much. Por el momento solamente tenemos el PowerPoint y como te dije, lo estamos grabando, Edgar, así que vas a tener el PowerPoint a tu disposición, pero están pensando escribir el estudio y presentarlo para publicación. We have a question from Aide Cabrera. Aide is from Bolivia, Peter, and she's asking the following. Thank you so much for the opportunity of having this webinar, and good morning to everybody. I would like to understand, what does 60% of the price per CYP in the Dominican Republic mean? Entonces, Aide Cabrera de Bolivia nos dice, muchas gracias por la oportunidad de conocer esta presentación. Buen día a todos. Quisiera entender qué significa el 60% del precio por APP en República Dominicana. So that would mean that... EC is 60% price per CYP. Of the oral contraceptive. Yeah. So more or less that would mean that if you take the price of the oral contraceptive, so if you imagine, for example, that the price of the oral contraceptive for a CYP, a couple year of protection of an oral contraceptive, was $1, then the price of the emergency contraceptive would be 60 cents. So 60% of the price of the oral contraceptive. Lo que nos explica Aide es que el valor de la anticoncepción oral de emergencia es 60% del valor
del anticonceptivo oral por año protección pareja. Por ejemplo, si tú tienes que el anticonceptivo oral cuesta $1 por año protección pareja, el anticonceptivo oral de emergencia cuesta 60 centavos de dólar por año protección pareja. Un costo bastante bajo, ¿no? Okay. Ahora, now we have a long question from Edgar again. Okay. I'll do it in Spanish first. Primero en castellano y luego lo pasamos al inglés. Algo interesante es el alto porcentaje de uso de la anticoncepción oral de emergencia. Esto nos debería motivar a una investigación a profundidad de sus usos, pues sabemos las indicaciones precisas que tiene y el riesgo de usarlo como un método habitual de PF en cuanto a la falla de método. Algunos países tienen información de los usos y de qué población. Algunos presumen que el alto uso de AOE es en jóvenes. No he visto un estudio al respecto. So Edgar Narváez says, something interesting is to see the high percentage of use of emergency contraception. This should motivate deeper research on its uses, as we know that emergency contraception has precise indications and it's risky to use it as a permanent family planning method because it could fail. Does any country have information on the uses and who is using oral contraceptives? Some people presume that the high use of emergency contraception is in young people, but I have not seen a study about this. So this is a question for everybody, I believe. Esta creo que es una pregunta para todos nosotros, ¿no? Si tenemos alguna información de estudios del uso de anticoncepción oral de emergencia. Any comments, Peter? Well, only certainly in Africa, in the DHS studies, I think you can see the use of emergency contraceptives by age. But obviously the DHS studies are not run, I think, in these countries that we're looking at today. And I think there may also be well, because of the assumption that is being made, as it were, that it's mainly for use in young countries, I think of studies that have been done specifically on attitudes towards emergency contraception. So, for example, those in Senegal or Cote d'Ivoire in Africa, that, if you like, the inclusion criteria has been that the people are young. So I'm not sure, as you say, there may be a sort of an academic fallacy in the sense that you perpetuate, if you like, the idea that they're only using the young because you're only studying the young. Okay. Me dice Peter lo siguiente, que en las encuestas de demografía y población en África se pregunta sobre el uso de anticoncepción oral de emergencia por grupo etario. Entonces, dentro de las encuestas nacionales logran determinar cuál es el grupo etario. Sin embargo, él no ha visto que los países que hemos estudiado aquí, Nicaragua, Guatemala, Honduras, República Dominicana, Brasil, tengan las encuestas de demografía y población y salud en base al consumo de anticoncepción oral de emergencia y jóvenes o por grupo etario. Lo que también me dice es que hay una falacia académica, en el sentido que muchísimos investigadores estudian anticoncepción oral de emergencia exclusivamente en jóvenes, y por eso hay esa idea que la AOE es un método más popular en jóvenes, pero no existe realmente evidencia científica
que respalde eso. Tendríamos que tener estudios. Si alguien tiene algún estudio en anticoncepción oral de emergencia, en tendencias del mercado y uso, por favor, si me lo comparten a mdinef@rhsupplies.org, yo puedo compartirlo con todos ustedes y con toda la región. So, I have another question here. Tengo otra pregunta aquí de Rosana Cifuentes. Rosana from Guatemala, Peter. Saludos de Guatemala. ¿Se hizo alguna comparación con los niveles que los estados están aportando en contraceptivos versus lo que se aporta de bolsillo en la compra de farmacias minoristas? Pues en Guatemala el estado está cubriendo un gran segmento del mercado. Rosana wants to know if, first she's sending her greetings from Guatemala and wants to know if you did a comparison between the share of the market between the private pharmacies and the government, because she understands that in Guatemala the government is covering a huge segment of the market. Well, the answer is that unfortunately we weren't able to compare it with the government data from Guatemala, because neither we nor USAID or the people that were contacted at the time the study was being or this part of the study was being done, could lay their hands on the data from the government. The only data that we found was that, if you like, dating from 2012, which was mentioned on the slide. So it's somewhat out of date, obviously, if you're comparing, 2014, 2017, 2012. But it looked like, if you consider that, if you like, the kinds of methods that are distributed through the retail pharmacy, compared that with the government's one, it was about 1/4. So in other words, if you like, the retail pharmacy, if you like, for 2012 was about 1/4 of that. Okay. Lamentablemente, Rosana, no se tuvo información sobre la participación del Estado guatemalteco. La única información publicada que se logró conseguir fue del 2012 y por lo tanto era un poco desfasado comparar los siguientes años con esa información del 2012. Sin embargo, comparando la información de farmacia privada minorista versus el Estado guatemalteco en el 2012, la farmacia minorista tiene el 25% del mercado en los métodos que se dispensan en farmacia minorista, o sea, anticonceptivos orales, inyectables y anticoncepción oral de emergencia. Así que más o menos para el año 2012 la participación de la farmacia minorista es de 25%. Pero no tenemos data para los siguientes años de parte del gobierno de Guatemala. Ima Alfaro. Thank you so much for this presentation and the rich information from the countries. In the case of Guatemala, Ima is from USAID Guatemala. In the case of Guatemala, you mentioned that 1/4 of the purchases of contraceptives from the Ministry of Health were dispensed by the private sector. What is the source and how did you obtain such information, since the ministry typically distributes contraceptives only through the public way? I think there's a misunderstanding and I might have created that misunderstanding. Disculpa, Ima. Acá la situación es la siguiente. Lo que estábamos diciendo, que en el 2012
lo que se había demostrado es que la farmacia pública cubría el 25% del mercado. No decíamos que las farmacias vendían lo del ministerio. Ahí quizás yo no me he sabido explicar bien. Pero lo que decíamos es que si el mercado es 100%, 75% de los años protección pareja estaban cubiertos por el Estado guatemalteco y 25% estaba cubierto por el consumo, estaba cubierto por las farmacias privadas. How did you get the 2012 government information from Guatemala, Peter? It was on the internet. It was a published document from their statistical department. Okay. I managed to find. La información que Peter obtuvo para el 2012 del gobierno de Guatemala fue una información publicada en el internet a través del Instituto de Estadística de Guatemala, y de ahí sacó ese dato, pero no tiene datos después del 2012 sobre la provisión estatal. I have another question here from Rosana, again from Guatemala. Have you researched if some of the countries with the high levels of emergency contraception were also including the ulipristal acetate? Well, yes. Ulipristal acetate is included within the, as it were, the category that we call emergency contraception. Rosana, Rosana pregunta si se investigó si algunos de los países con altos niveles de anticoncepción de emergencia ya incluían el acetato de ulipristal. Peter dice que sí, el acetato de ulipristal se consideró dentro de todo el paquete de anticoncepción de emergencia. Okay. Let me see, there's another question. Edgar Narváez justamente vuelve a enfatizar que él no necesariamente estaba preguntando sobre estudios de anticoncepción de emergencia del investigador de Peter Stevens, sino para todos, a ver si entre todos aquí los que estamos en la línea podemos ubicar estudios sobre el consumo de anticoncepción de emergencia, y que sería interesante programarlo por los países. I have another question here de Beatriz Plaza. Nos preguntan, ¿y la legalidad del aborto en estos países? Peter, did you study the impact of abortion being legal in these countries? Well, no, other than not specifically. No, basically. No. I think is the answer. No. No se estudió la variable sobre legalidad del aborto en estos países y con este estudio. En este estudio solamente se abordó el tema de anticonceptivos dispensados a nivel de farmacia privada. Aide Cabrera says this, is asking, except for Brazil, all the other countries increased after the spike in Zika, independently from the entrance to the market of the Pakistani injectable. Can we know if there was more promotion, more behavior change communications in the other countries? Did you collect information? Aide pregunta, excepto Brasil, todos aumentaron picos después de Zika, independientemente de lo ocurrido con el ingreso
del producto de Pakistán. ¿Se puede saber si hubo mayor promoción de métodos en los demás países? ¿Se recogió información al respecto? We didn't, or were, well, we don't collect, I would say, we don't collect information in those countries on, if you like, what companies may be doing, or indeed what the government may be doing, other than what we were able to look at. No colectamos información cualitativa, excepto lo que podemos colectar de los gobiernos y de los consumos de las farmacias. Así que no colectamos información si es que habían habido campañas de información. I have another question here from Loida Mendes. Do you have more information on the Pakistani injectable? ¿Tiene más información sobre el inyectable de Pakistán? Pregunta Loida Méndez. Well, we know its brand name, which wasn't shown, but it depends on what other information they may be interested in knowing. Loida, tenemos el nombre de la marca, pero no sabemos qué más información quiere saber sobre ese inyectable Pakistán. Es un acetato de medroxiprogesterona, DMPA, inyectable trimestral. No sé si quieres el nombre de la marca. Do you have the name, the brand name, Peter? I'm just looking for it. Ya, está buscando el nombre de la marca. Un segundito. Beatriz Plaza, no entiendo tu pregunta en relación al anticonceptivo de emergencia. No entiendo a qué se refiere tu pregunta. Peter, Loida wants to know who is the manufacturer and the brand name. Yeah, I think just looking at this, as long as I'm looking in the right place, and if I've got it wrong, I'll have to look somewhere else. I think the brand name is called Caplin. And Caplin, C-A-P-L-I-N. And the manufacturer is called Uniact, U-N-I-A-C-T. U-N-I-A-C-T. Ya, el nombre del inyectable trimestral pakistaní es Caplin, C-A-P-L-I-N. El fabricante de Pakistán es Uniact, U-N-I-A-C-T. Let me just check I've got that the right way around. The product is Uniact. The manufacturer is Caplin. Okay. The product is Uniact and the manufacturer is Caplin. Yeah. Ya, me corrijo. El producto se llama Uniact, U-N-I-A-C-T. Ese es el inyectable trimestral. Y el fabricante de Pakistán se llama Caplin, C-A-P-L-I-N. Contestada la pregunta de Loida. Yeah. The other question I have is from Beatriz Plaza, and she is asking, Beatriz Plaza pregunta, correlación entre el incremento en el uso del método de emergencia con la ilegalidad del aborto en estos países. No tiene que preguntar públicamente. Perdón, Beatriz, disculpa. No hemos estudiado esto. No ha sido un tema del estudio. Beatriz wanted to ask for the correlation between the increase of emergency contraception and illegality of abortion in these countries. So I responded that it was not subject of the study. Creo que con esto ya estamos hora y media. Hemos contestado todas las preguntas. Les hago llegar, como les dije al inicio, les voy a hacer llegar la grabación. I have a last comment here from Ima Alfaro.
Para nosotros en Guatemala, la información de que el crecimiento en el uso de anticonceptivos modernos incrementó con el pico de Zika es una información útil que se puede relacionar con la implementación de varios proyectos que impulsan las amplias acciones de prevención, las amplias, perdón, se me fue esto. Cuando entran más preguntas, se corre la pregunta. Un ratito. Se corre la pregunta. Ok. Que impulsan las amplias acciones de prevención, especialmente en las áreas más afectadas del país. Vimos un aumento del 14%. This is a comment from Ima Alfaro, USAID, Guatemala, where she says, for us in Guatemala, the information on the increase in the use of modern contraceptives that increased with the peak of Zika is a very useful information that can be related with the implementation of several projects that promote prevention activities, especially in the areas most affected by in the country. We saw an increase of 14%, which is great. I would be very interested if they could tell me what activities went on and in which parts of the country, because then potentially I can link the data down at regional level to any activities that were going on. Ima, me dice Peter que sería muy interesante que compartas con él qué actividades y en qué regiones del país las han hecho, porque entonces él podría correlacionar tus actividades con la data que él tiene. So she said, Ima said, sure, we will share the information with you. I will share this info with my Zika colleagues. Ima dice, por supuesto, compartiré la información con usted y compartiré con mis colegas que trabajan en Zika. Julie Herdes nos dice que tenemos información en muchos de estos países en términos de dónde estamos trabajando con fondos Zicas. Julie Herdes says we have information on many of these countries in terms of where we are working with Zika funds, including data of where we worked with IPPF affiliates. Ok, entonces Julie y Ima, si comparten la información conmigo, con Peter, Peter puede crearles otras correlaciones en cuanto a las ventas en farmacias privadas. Así que denle con la información y podemos seguir adelante. Thank you so much, Peter, for your patience, for listening to me for an hour in Spanish. This has been extremely useful, I think, to our colleagues, and we have had many, many questions. Muchas gracias, Peter. Muchas gracias, Anita Deshpande, de PSM, a Denise Harrison, de USAID, por hacer este webinar posible. Muy agradecidos con el investigador. Ha sido realmente un webinar exitoso, muchas preguntas, hemos tenido muchos asistentes, así que esperen la grabación. De todas maneras, las comparto en los próximos días y que tengan un buen resto del día. Muchísimas gracias y con esto cierro el webinar. Thank you again, Peter, Anita, Denise, for your support, and with this I will be closing the webinar for today. Have a great day and thank you again. Thank you. Thank you, Milka. Bye bye. Thank you, Milka. Thank you, Peter and Anita. Gracias. Bye bye. Gracias a todos.